Buenas tardes, les habla el profesor Pereira Juan. El que no esté suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Subo todo tipo de videos de materias exactas. En este caso vamos a hacer la explicación de las resistencias en series, las resistencias en paralelo. Vamos a sacar potencias, vamos a sacar la resistencia equivalente. Vamos a comenzar por una resistencia que esté suelta, una resistencia que esté solita. Y para esta explicación, solo para la explicación, vamos a llamarle como que este punto es el principio de esa resistencia y este punto es el final de esa resistencia. Acuérdense que es solo para la explicación nada más. Y vamos a suponer que tengo otra resistencia. Y también para la explicación, esta punta de la resistencia la damos P de principio y esta punta de la resistencia F de final. Si yo junto el final de una resistencia con el principio de la otra y me queda la conexión de esta manera, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 1. Si me queda la conexión de esta manera, esto es una conexión de resistencias en serie. Ahora, si hago lo mismo, tengo una resistencia suelta, otra resistencia suelta, y como hicimos recién, el principio, y vamos a marcar el final. Si la conexión que yo estoy realizando junto el principio con el principio y el final con el final, esa conexión es una conexión paralelo. Una vez adquiridos estos conceptos, vamos a poder saber en un circuito eléctrico cómo serían las conexiones. Muy bien, acá tenemos la conexión, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Si yo aplico este principio para ver quién está en serie, fíjense, por acá estaría el principio, y esto, acuérdense, por única vez, para que lo puedan entender, acá estaría el principio, acá estaría el final de esta resistencia, este sería el principio de esta, el principio de esta, el final, el principio de esta y el final por acá. Bueno, ¿qué es lo que veo yo acá? Que acá tengo el principio de esta, de la resistencia 2, y acá el principio de la resistencia 3. O sea, este cable que se le llama rama, la rama va conectada entre R2 y R3. Y en el final, fíjense en que está conectada entre R2 y R3. Entonces yo puedo decir que R2 y R3 están conectadas en paralelo. Es este tipo de conexión. Ahora, ya vamos a aprender cómo sacar la resistencia equivalente, pero una vez que yo resuelvo el ejercicio del paralelo, que ahora lo vamos a explicar, me va a quedar R1, me va a quedar la resistencia 2 y la resistencia 3, una única resistencia equivalente que reemplace a las dos, y un R4. Y fíjense cómo está la conexión, principio, final, principio, final, principio, final, ¿sí? Así que esta es una conexión, las tres resistencias van a estar en serie. Muy bien, ahí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podemos identificar cuál es la conexión serie y cuál es la conexión paralelo. Recuerden que esta conexión paralelo va a tener una resolución, que es lo que vamos a explicar ahora. Bien, volvimos al ejercicio y tenemos una conexión en serie. Tengo la resistencia 1 y la resistencia 2 conectadas en serie. Lo que vamos a hacer es sacar su equivalente. ¿Qué significa eso? Sacar una resistencia
que reemplace a las dos. Yo puedo tener, como hicimos anteriormente, R1, R2, R3, R4, varias resistencias en series acá conectadas, que la resolución va a ser la misma. Entonces, para sacar la resistencia equivalente, otros profes le llaman resistencia total, es lo mismo. En una conexión en serie es R1 más R2, o sea, los valores se van a sumar, ¿sí? Si tuviera 3, 4, 5, 6, lo que fuera, mi resistencia equivalente o mi resistencia total, dependiendo del profesor que le esté explicando, va a ser R1 más R2 más, y vamos a hacer punto suspensivo porque vamos a poner todas las resistencias que estén conectadas en serie, y Rn la cantidad de resistencia que haya. Entonces, para sacar la resistencia equivalente, vamos a hacer la sumatoria de la resistencia. Vamos a poner un ejemplo que R1 vale 3 ohm, que es la unidad de medida de la resistencia, y R2 es igual a 2 ohm. Entonces, la resistencia equivalente o la resistencia total, yo voy a poner resistencia equivalente para que sepan es la resistencia total, así que yo voy a seguir la explicación con la resistencia equivalente. Va a ser igual a R1 más R2, que es la conexión que tenemos, y si reemplazamos los valores, la resistencia equivalente va a ser 3 ohm más 2 ohm, entonces la resistencia equivalente va a ser 5 ohm. Acá vamos a tener una única resistencia que reemplace a estas dos de 5 ohm. Eso va a ser para la explicación de la serie, para sacar la resistencia equivalente. Ahora, si yo a esta conexión serie le agrego una fuente de tensión de corriente continua, puede ser una pila, puede ser una batería, donde el borne más largo es el borne positivo y este es el borne negativo. Una vez que el circuito esté cerrado, fíjense en que el circuito está cerrado. Si el circuito, al estar cerrado, va a producir una corriente que va a ir por las ramas y va a circular por acá. Sale de la parte positiva y vuelve a la parte negativa. Y esa va a ser la corriente total de mi circuito. Entonces, fíjense, en una conexión serie, la corriente total que pasa, va a pasar por I1, va a pasar por la resistencia 1, va a pasar por la resistencia 2, o sea que va a tener la misma corriente. Entonces yo puedo decir que en una conexión serie, la corriente total va a ser igual a la corriente que va a pasar por la resistencia 1 y va a ser igual a la corriente que va a pasar por la resistencia 2. Este subíndice 1 y este subíndice 2 significa que va a ser de la resistencia 1 y este de la resistencia 2. Bien, entonces en una conexión serie la corriente son iguales. Esta es la fuente de tensión, perfecto. Ahora, en una conexión serie, las tensiones, vamos a suponer que acá tenemos un determinado valor, no sé, 12 volt, como todas las baterías. La tensión, si yo agarro dos puntas de un tester y las coloco acá, voy a marcar 12 volt. La coloco acá, me va a marcar mi tester 12 volt. ¿Por qué? Porque es el mismo punto, nada más que está alargado. Esto es una rama y es un cable, así que lo coloco acá, va a ser 12 volt. Acá sigue siendo el mismo cable, es como si fuese todo un alargue. Acá voy a seguir marcando 12 volt, pero cuando marque acá, entre estos dos puntos, voy a marcar una caída de tensión. Así que ya no voy a tener más mis 12 volt. Lo que va a suceder acá es que si entre estos dos puntos
había 12 volt, entre estos dos puntos va a haber una tensión y entre este va a haber otra tensión. En este va a ser la tensión 1 y acá va a haber la tensión 2. Entonces, la suma de la tensión 1 más la tensión 2, voy a tener la tensión total que va a tener mi batería. En este caso habíamos dicho que tenía 12 volt, entonces va a tener la suma de V1 más V2, va a tener los 12 volt. Entonces, ¿cuál es la particularidad de un circuito conectado en serie? Que la corriente que circula por ahí es la misma y las tensiones se van a sumar. Bueno, vamos a ver qué pasa con lo que hicimos anteriormente hicimos este pequeño ejemplo, que dijimos que esto estaba en paralelo y después está un equivalente de esta, que era esta, la resistencia 23, y estaban conectadas en serie. Por acá va a pasar una corriente. Cuando llega a este punto, que es la unión de tres ramas, fíjense en que acá pasan tres cables, cable 1, cable 2, cable 3, se le llama nodo. Y cuando esto sucede, las corrientes se separan, una parte por acá y otra parte por acá. Acá la vamos a llamar corriente 2 porque es de la resistencia 2 y a este la vamos a llamar corriente 3 porque es de la resistencia 3. Viene la corriente 2 por acá, llega hasta el nodo, viene la corriente 3 por acá, llega hasta el nodo y acá vuelve a salir la misma corriente que pasaba por acá. ¿Está claro eso? Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con la explicación de qué es lo que pasa en un circuito paralelo. Muy bien, estamos de nuevo en un circuito paralelo. Si tengo tres resistencias conectadas en paralelo, acuérdense, en principio, 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 final, 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 es una conexión paralelo. El mismo circuito lo he dibujado acá, nada más que inclinado, principio, 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 final, 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 y conectados a ello una fuente de tensión de corriente continua. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando se cierra el circuito con la conexión de corriente continua, por acá va a salir la corriente, que esa va a ser la corriente total que va a pasar por el circuito. Dijimos que anteriormente que la unión de tres cables se le llama nodo y va a ser una separación de todo, así que por acá va a pasar la corriente I1, que es la corriente que pertenece a la resistencia 1. Una parte de esta corriente pasa por I1, otra parte viene por acá por I2 y otra parte viene por acá por I3. O sea, cuando I3 se junta con este nodo y se junta con con este nodo que está acá por donde llega la I2, se suman, vienen hasta acá, se suman con la I1 y cuando se vuelven a cerrar el circuito terminan teniendo la corriente total. Entonces, en un circuito paralelo, la corriente total es la suma de todas las corrientes. ¿Qué pasa con las tensiones? Ahora vamos a ver qué pasa con la resistencia. Anteriormente expliqué qué pasaba con la resistencia, ahora vamos a ver qué pasa con la resistencia. Comencé de esa manera, pero bueno, es lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa. Agarro las dos puntas del tester positivo, tester en la punta negativa, y me va a marcar 12 volts, supongamos, del voltaje que estemos midiendo. Yo lo pongo acá, me va a seguir marcando lo mismo porque esto es una larga y una prolongación de esto mismo. Me paro acá en estos dos puntos, me sigue marcando lo mismo. Me paro acá en estos dos puntos, me sigue marcando lo mismo. Me paro acá, me sigue marcando lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjense en que es el mismo cable. Es el mismo cable, el mismo cable. Entonces, ¿cuál es la particularidad de un circuito paralelo? Que las tensiones
la tensión total, B, va a ser igual a la tensión 1 de la resistencia 1 y va a ser igual a la tensión 2 de la resistencia 2, igual va a ser igual a la tensión 3 de la resistencia 3. Siempre que esté en paralelo va a estar con la misma tensión. Lo mismo que estamos haciendo acá, lo podíamos haber pensado de esta manera. En este mismo circuito, que es el mismo, es idéntico, pero en este caso paradito. Las dos puntas del tester siguen siendo el mismo cable, el mismo cable, el mismo cable. Me paro acá. En la resistencia 1, fíjense en que al ser el mismo cable, la tensión es la misma. Entonces la particularidad que tiene un circuito paralelo, que las tensiones son iguales, las corrientes son distintas. ¿Cómo saco la resistencia equivalente? Bueno, la resistencia equivalente va a ser 1 sobre la resistencia equivalente igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más, así sucesivamente, más 1 sobre la resistencia n, porque va a ser la cantidad de resistencias en paralelo que estén conectadas. Esto tiene una manera de salir. Esto hay una explicación en por qué. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Muy bien. Entonces, si yo digo que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, si yo tuviera un circuito con solo dos resistencias, para hacerlo más rápida la explicación de dónde sale esto, lo que no hicimos cómo explicar la resistencia en serie, pero ahora lo hago. Y yo sé que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Sé que por la ley de Ohm la tensión es B sobre R. Entonces la I total va a ser igual a la I1, que va a ser, si reemplazo la ley de Ohm, va a ser B1 sobre R1. Y la I2, que si reemplazo por la ley de Ohm, va a ser B2 sobre R2. Y como dijimos anteriormente, que las tensiones en un circuito paralelo eran iguales, esta y esta son iguales, así que yo puedo sacar factor común la tensión, porque B1 y B2 son iguales, le llamo solamente B, y al sacar factor común me queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces de ahí es donde sale mi resistencia equivalente, que es lo que acabamos de poner acá. Y en un circuito serie, que esta demostración no lo hice, dijimos que las tensiones B1 más B2 eran igual a la tensión total, y si despejo de mi ley de Ohm, la tensión va a ser igual a I por R. Dijimos que la corriente que circula por acá es la I total, así que es la misma corriente. Entonces, si reemplazamos la ley de Ohm en cada una de las tensiones, me va a quedar la I total por R1 más la I total por R2. Al ser la misma, o le ponemos I1 y la I2, pero sabemos que es la misma corriente que pasa por acá, entonces vamos a tener, como I1 y I2 son las mismas, I por R1, sacamos factor común, más R2, y así era que la resistencia equivalente se terminaban sumando R1 más R2 era igual a la resistencia equivalente. Esta es la demostración anterior que me he olvidado de hacer, se me fue fuera de foco, pero tenemos la tensión, más la tensión 1 más la tensión 2 en un circuito serie. Si reemplazo, despejando de la ley de Ohm, que la tensión está dividiendo, pasa multiplicando, me queda I por R. Entonces, B1 es igual a la corriente 1 por R1 más I2
por R2. Como esta corriente es la misma que circula por el circuito, es la misma, saco factor común y me queda R1 más R2 y es la explicación de dónde sale que se suman las resistencias equivalentes, las resistencias en serie. Bueno, espero que esta explicación, que es bastante larga, les haya servido. No olviden de darle like, suscribirse al canal y después de esto comenzamos con haciendo los ejercicios. Una cosita más antes de que me olvide. Lo último antes de que me olvide. ¿Cómo sacar la potencia? Yo sé que la potencia es igual a tensión por corriente. Si yo quiero sacar la potencia en una resistencia, voy a tener que saber cuánto es la tensión que tiene esa resistencia y cuánto es la corriente que está pasando por esa resistencia, y ahí voy a sacar la potencia. También conozco la ley de Ohm, que es I igual a V sobre R. Entonces, tengo tres fórmulas de potencia. Potencia igual a tensión por corriente. Dependiendo de los datos que tenemos, podemos decir, si esta es la ley de Ohm, voy a reemplazar I en V, entonces me queda P igual a V, voy a reemplazar I en la potencia y me queda V por V sobre R, así que acá vamos a tener V cuadrado sobre R, así que la potencia, otra de la fórmula para sacar, dependiendo del dato que tenemos, es V cuadrado sobre R. Y si despejamos de la ley de Ohm V, me queda V igual a I por R, y reemplazo V en la fórmula de potencia, me va a quedar que la potencia va a ser igual I por R multiplicada por I por I es I al cuadrado por R igual a la potencia. Estas tres son las tres fórmulas de potencia, dependiendo el dato que tengamos para poder sacar la potencia. Bueno, ahora sí, eso es todo. Espero que con esta explicación podamos resolver todos los ejercicios. No olviden de suscribirse al canal. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.